Muy buenas tardes, queridas compañeras, magistradas, representantes de diversos países que están en este taller donde vamos a estar estudiando los estándares internacionales de la Corte Penal Internacional en lo que es más importante que venimos haciendo todas, juzgar en temas de violencia basada en género. Es así que en esta mesa nos distingue con su presencia la consejera representante de jueces de primera instancia del Poder Judicial, Diosnely Sayas Ledesma. Ella es graduada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, egresada del programa de aspirantes de la Escuela Nacional de la Judicatura. En el año 2008 fue designada como juez de paz de la segunda circunscripción del Distrito Judicial, La Vega. Posteriormente, jueza de primera instancia como titular del primer juzgado de la instrucción, miembro del Tribunal Colegiado de La Vega hasta la fecha. Es además formada en el programa de formación judicial para operadores iberoamericanos de la Escuela Judicial de España, 2013, miembro del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura en el año 2015. Estudios especializados en Derecho Penal, Constitucional, Crimen Organizado, Argumentación Jurídica, Procedimiento Civil, Sistema Penitenciario Americano, Sistema Iberoamericano de Derechos Humanos, lavado de activos, extinción de dominio, redacción de sentencias, derecho penal, medioambiental, entre otros. Docente además en el área de principios y derechos fundamentales y de derecho penal en la Escuela Nacional de la Judicatura. Con nosotros entonces la magistrada Diosnely Sayas Ledesma, es suyo el auditorio. Muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad de poder compartir con tantas hermanas latino e iberoamericanas este escenario para abordar un tema que es de importancia para nosotras, no solo en nuestra condición de juzgadoras u operadoras de los sistemas de justicia, sino como mujeres. Lo que nos corresponde abordar son los estándares de juzgamiento, específicamente en el ámbito de la Corte Penal Internacional y aquellas infracciones que tienen que ver con delitos basados en género. Es altamente conocido lo que podríamos entender como definición de violencia de género en los diferentes escenarios y en nuestros diferentes esquemas políticos. Sin embargo, brevemente quiero compartir con ustedes una definición que es la que para mí mejor retrata la realidad. Y es que la violencia basada en género no es otra cosa que esa relación de poder desigual históricamente entre hombres y mujeres, que trae como consecuencia la imposibilidad de que las mujeres podamos tener acceso a la realización plena de nuestros derechos en sociedad. Bajo ese parámetro, ustedes saben que la violencia se manifiesta de diferentes formas, de manera física, sexual, psicológica, económica, ideológica, académica, la vivimos muchísimas de nosotras, profesional e incluso racial. ¿En qué contexto? Lo triste es que vemos violencia contra la mujer o violencia basada en el género en contextos tan próximos como el hogar, la comunidad, el trabajo y en última instancia el Estado, que nos impide realizarnos de manera plena. A lo largo de las diversas intervenciones que hemos visto como mujeres encuentran obstáculos para su desarrollo en las estructuras estatales. En ese sentido, la Corte Penal Internacional surge en el año 1998 con el Estatuto de Roma, pero no es sino hasta el año
año 2002 cuando entra en vigencia o en ejecución de ella. ¿Cuál es la función esencial de la Corte Penal Internacional? La Corte Penal surgió como un instrumento de derecho internacional para juzgar y conocer de infracciones que atentan severamente contra los derechos humanos. En ese sentido, y como les refería anteriormente, dado que la violencia basada en género se fundamenta específicamente en elementos de fuerza y tradicionalmente esa fuerza se ejerce contra la mujer, es que podemos derivar situaciones en que la Corte Penal Internacional interviene en materia de género. Este contexto nos lleva a lo que son los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de violencia y abuso severo contra derechos humanos. Estos actos, por su propia naturaleza, causan severo sufrimiento a las personas, al ser humano. Y evidentemente las más afectadas son aquellas poblaciones vulnerables tradicional e históricamente, que son las mujeres y las niñas. Los crímenes que juzga la Corte Penal Internacional son diversos, pero los que están directamente ligados a la violencia basada en género, y hago la distinción aquí, basada en género, no así contra la mujer, está la violación sexual, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, esterilización forzada, mutilación genital, entre otro tipo de conductas que pueden afectar a mujeres y niñas en todo lo que es el conglomerado. No voy a entrar en disquisiciones relacionadas con la definición, lo que sí quiero aclarar en este momento que en el contexto sociojurídico en que surge la Corte Penal Internacional se entendió género basado en dos concepciones y basado en la condición de hombre o mujer, masculino y femenino. Sin embargo, es consabido para nosotros que esto es un constructo social al que hay que darle una mirada y un abordaje distinto en los tiempos en que nos encontramos. Los estándares de la Corte para el juzgamiento están básicamente contenidos en el artículo 21 del Estatuto de Roma y toma como parámetros de referencia lo que son las fuentes del derecho aplicable. Fuentes del derecho aplicable desde el carácter interno, la interpretación de los principios y normas propios del derecho interno de los estados, y hace una armonización concreta de esos principios y esas normas de derecho con el ordenamiento y con los derechos humanos en sentido progresivo. Trata de verificar cómo esa norma armoniza y es consona con la progresión de los derechos humanos. Así que los elementos propios del crimen que se toman para el juzgamiento, es importante señalar que en la sede de la Corte Penal Internacional están diferenciados los estándares de investigación, enjuiciamiento y juzgamiento. Estos elementos incluyen los elementos del crimen, donde está que debe existir para poder apoderarse la Corte una severa privación de derechos fundamentales. Y obviamente sabemos que cuando se afectan los derechos de la mujer que tienen que ver con su integridad física, psicológica, económica y o sexual, hay una grave intervención en la esfera de los bienes jurídicos protegidos en relación a los derechos humanos. En ese sentido, debe existir un contexto donde haya un ataque generalizado y sistemático. Generalizado y sistemático no en términos de agrupación, sino un ataque que entrañe compromiso real a los bienes jurídicos protegidos de las personas o a los derechos humanos. Y es igual, en este orden debemos señalar que el ataque no se da en un contexto meramente de fuerza, sino que debe darse por razón del género de la persona. Para la investigación y el enjuiciamiento se consideran dos aspectos, que son, en cuanto a lo que tiene que ver con la investigación, es importante la existencia del crimen y la gravedad de este, el impacto que genera en la víctima, y obviamente debe existir un estándar probatorio que permita retener los elementos tipos de la
del juzgamiento, y esto es de relevante importancia para nosotros como juzgadores y operadores de los sistemas de justicia, está el enfoque que hace la Corte Penal Internacional sobre la participación de la víctima, en donde toma en consideración no solo la postura y su testimonio, sino la experiencia que representa para esa persona la infracción de la cual fue sujeto pasivo. Un aspecto relevante que quiero destacar es la complementariedad de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. A diferencia de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un carácter subsidiario, la Corte Penal Internacional tiene un carácter complementario. Y diríamos complementario, ¿por qué? Porque además de referirse al ordenamiento interno, se puede acudir a la sede de la Corte Penal Internacional, aun cuando no se haya producido una persecución o juzgamiento de orden interno. Es decir, que cuando el sistema particular de nuestras naciones falla, la persona que ha sido víctima de algún tipo de agresión, como la que hemos señalado anteriormente, puede acudir a esta sede. ¿Cuál es la finalidad de esta complementariedad de esta jurisdicción internacional? Que se haga justicia. Pero un aspecto importante que no deja que para mí reviste mayor importancia es promover, procurar y asegurar la no impunidad que puedan atentar contra la integridad de los seres humanos y de manera particular de las mujeres. Les presento dos casos emblemáticos en donde se retuvo responsabilidad en sede de la Corte Penal Internacional por actos relacionados a violencia y específicamente violencia basada en género. Y es el caso de Jean-Pierre Bemba y Nataganda. Estos ambos son, el primero de ellos, vicepresidente de la República Democrática del Congo, que fue acusado y condenado por 38 cargos basados en crímenes de lesa humanidad, violación sexual y violencia basada en género contra mujeres y niñas. Y el segundo, un comandante militar que también fue juzgado, condenado por 18 cargos de la misma naturaleza. En estos momentos cursa en sede de la Corte Internacional el caso Bemba parte 2, donde se están juzgando militares de alto rango que estaban subordinados al vicepresidente de la República y que también realizaron actividades atentatorias contra los derechos y la plena realización de las mujeres y las niñas en la República Democrática del Congo. He puesto estas fotografías aquí y le he puesto rostro, y con esto quiero hacer un llamado a algo que dijo Giselle Piccolo, que es la francesa que está en la palestra pública en este momento. Y esto es porque es hora que la vergüenza cambie de cara. Nosotros tenemos que poner los verdaderos causantes de la vergüenza en frente para que las sociedades sean conscientes de que nosotras no somos las causantes, sino las verdaderas víctimas. Sin lugar a dudas que el papel de la Corte Penal Internacional es de suma importancia para los estados, no solo porque traza parámetros concretos de investigación, de encauzamiento y de juzgamiento a nivel particular, sino porque permite que las naciones que son signatarias y que están bajo la jurisdicción de la Corte puedan adecuar el ordenamiento interno acorde con esa visión progresiva de los derechos de las mujeres, las niñas y en específico de los derechos humanos. Entiendo que hablar de violencia basada en género implica para todos nosotros un alto compromiso con un abordaje integral. Y cuando hablo de abordaje integral me refiero a que no basta con que desde los sistemas de administración de justicia seamos
situaciones donde nosotros nos encontremos podamos hacer la diferencia en procura de hacer que en nuestros países, en nuestras instituciones y en el mundo en sentido general, definitivamente seamos conscientes, seamos responsables y erradiquemos toda la violencia basada en género. Muchísimas gracias. Empezó la lluvia. Sí. Muchas gracias, doctora. Les recomendaría que vayan apuntando las preguntas y también las preguntas van a ir respondiendo a aquellas que van a llegar a la mesa. De alguna forma, Y ese niño aquí me dio la pátina. la violencia Yo de tenía género, compartido ahora el un texto de WhatsApp privado. también el rol de la Corte Interamericana para el tratamiento de aquellos hechos jurídicos con delito. Bueno, seguidamente entonces pasaremos con la siguiente ponente. Sí, yo estaba en el hotel Mocuya. Peña, Le dije que antes no lo llamamos a ver, pero no está bien. de la Universidad Católica Asunción, año 1993. Sí. Realizó varios estudios de posgrado a nivel nacional e internacional, doctorado en Derecho de la Universidad Jaume I, Departamento de Derecho Procesal Castellón, España, 1995-1996. Con la tesis La pretensión civil, vinculada a los procesos penales por delitos ecológicos. Director de tesis, el profesor doctor Colombiano. Ahí se me viene la puerta para un rato, ¿verdad? La vieja ahí me saludó, no sé. Vieja te da pelo. Maestría en Hola, ¿qué justicia tal? ¿Cómo estás? constitucional y derechos Tengo una humanos. diarrea, le Estaría año Y después me miró así, me miró hacia abajo. La tesis El principio de proporcionalidad desde la perspectiva del derecho humano Sí, hay mucha en la gente que está medición así, de le la digo la otra. Mucha maestría gente en va Derecho afectada. Penal y Procesal Penal, Universidad Americana Paraguay. Tesis La medición de la pena Ah, en vieja, los tribunales de mundo, sentencia de la capital. Calificación summa cum laude 2021. Especialista en justicia constitucional y derechos humanos, O sea que hoy me la escribió Universidad de el Colombia, cuñado de Joel Departamento de y me dijo que un Ciencias, socio de él se va a Italia 22 2021. no, Especialista en yo Derecho vamos. Ambiental, Y él te puede llevar Universidad las de cámaras si Menéndez querés. y Pelayo, Valencia, España. Curso en Derechos Humanos y Género. Curso O sea, le voy a dar Acceso una a vez la un justicia, exceso de género peso y que te da, violencia doméstica. pero hace mucho menos. Seminario sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos y control de convencionalidad de la Corte Oye, que no se Interamericana va de cobrando Derechos cada uno Humanos. el 22. Investigadora para el 22. científica por la misma Universidad Jaume I, España, 1998. Autora de libros La fundamentación en la medición de la pena en la legislación paraguaya. Varios diplomados en delito económico, bioética, derecho ambiental, didáctica universitaria, escuela de posgrado en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, diplomado en Derecho Penal en la Universidad Católica René Cassin, diplomado en Derecho Penal Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción René Cassin, año 2015, diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal Internacional en la Asociación de Magistrados y René Cassin. Además, realizó varios cursos a nivel nacional e internacional en el ámbito penal, delito económico y crimen organizado y derechos humanos. Ejercicio de la docencia y la cátedra universitaria como profesora asistente por concurso de cátedra en la Universidad Privada Facultad de Derecho, Ciencias Sociales de la Universidad Nacional en su Animación y filial Pedro profesor. Juan Caballero. Es una viñeta. Encargado de la cátedra en varias universidades como Ahora está lloviendo. Derecho Constitucional, Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción, filial Pedro Juan Pero Caballero. 17 y eso 15 va a ser la mínima. Colombia, Pedro Juan Caballero, Facultad de Derecho Norte y otros. Además, participó como disertante en
participante Ya, en una noche con lluvia. congreso, seminario, curso relacionado en materia de derecho y muy especialmente en materia penal, procesal Pasito, penal, no, derechos 80, 90. humanos y ambiental. Experiencia laboral, defensa pública, fuero penal, Pedro Juan Caballero, 2009-2013, agente fiscal Esa en cuestión, la unidad penal de la capital. Tiene por su Año programa 2013 hasta la fecha, por el jueza capó de tiene dos. investigación y Me parece por el sentencia capó, así número que 1 de la ya capital. por eso dos allá abajo no vemos. Extenso currículum de nuestra querida Movimiento. 40 grados de Isabel Peña Villalba, No. contigo, muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes, honorables magistradas que integra este panel, la doctora y la doctora Miriam Mesa y nuestra ilustre disertante, la doctora Lione Sayas. Queridas colegas presentes, para mí es una gran satisfacción hablar sobre este tema que es muy apasionante y conmovedor al mismo tiempo. La violencia contra las mujeres en los conflictos armados. El Estatuto de Roma, por el cual se crea la Corte Penal Internacional, es el primer tratado internacional que reconoce una serie de actos de violencia sexual y violencia de género entre los crímenes más graves de trascendencia internacional. La criminalización de actos de violencia sexual y de género en el estatuto como crimen de lesa humanidad y de guerra representa un paso significativo a la comunidad internacional en cuanto al tratamiento de esos crímenes. En cuanto al juzgamiento con perspectiva de género en la Corte Penal Internacional como antecedente, el siglo XX estuvo marcado por la violencia y por la existencia de conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales. Esos conflictos, la mayor parte de la violencia estuvo dirigido contra la población civil. La guerra ha tenido un mayor impacto sobre las mujeres como miembros de la población civil. La violencia sexual durante los conflictos armados no constituye un nuevo fenómeno, ya que ha sucedido desde que existe la guerra. En 1937, en Aqin, China, al menos 20.000 mujeres fueron violadas, torturadas y sexualmente asesinadas durante el primer mes de la ocupación japonesa. En 1943, mercenarios de Marruecos que servían al ejército francés cometieron múltiples violaciones en el territorio italiano conquistado. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando miles de mujeres y niñas, se estima entre 100.000 a 200.000, fueron forzadas a la esclavitud sexual. La misma ha sido conocida como Roma. En 1971, en Bangladesh, alrededor de 200.000 mujeres fueron violadas. En Ruanda y la ex Yugoslavia fueron contabilizadas niñas y mujeres. Bien, ahí se escuchaba bien. Fueron víctimas de violación. Los ejemplos son múltiples, pese a la condición de crímenes aberrantes. Estos no fueron castigados y han sido considerados a menudo como una consecuencia natural de la guerra. Pese a que la violación y otras formas de violencia sexual han sido prohibidas Ella dijo eso acá. No he visto que ella ahí. La violencia sexual cometida
Pasa que ella acerca mucho el micrófono a la boca. No se puede hablar, no se puede hablar. Ah, otra que estuvo recién, que me estaba hablando del Personalidad emprendimiento. herramienta le pusimos, ¿verdad? Es el primer manual. Sí. El 2. Representación de las mujeres. Ya estábamos con nervios hace más de un libro. No, ya sí. No cambió nunca su cuerpo. Pero no murió, ¿no? En la toma de decisiones Había lo de la... y el control de convencionalidad. La característica común en estos dos países. Había abundante violencia en contra de las mujeres, violencia de género. Otro piedra. Las mujeres fueron utilizadas como guerra, como arma de guerra, en particular la violación sexual. En cuanto a la importancia de cumplir los 1.40 tengo. estándares de la Corte Penal Internacional, ha establecido estándares muy importantes para juzgar en caso de violencia basada en género. Estos estándares están detallados tanto en el Estatuto Esos de dos, Roma y el conversatorio también se llama conversatorio. Primero son 2 talleres y después el conversatorio. Estrategias de argumentación jurídica, con mayúscula, argumentación y jurídica. la prevención de los crímenes. Los estándares de género de la Corte Penal Internacional contribuyen a la impunidad Estrategias por de los argumentación crímenes más jurídica, graves de con trascendencia mayúscula, para la argumentación comunidad. jurídica. Los estándares también ponen a Basadas las víctimas en el centro del proceso en el penal control de judicial, convencionalidad, garantizando sus derechos y protegiendo su dignidad. control con A mayúsculas, las víctimas se le otorga acceso a la justicia. sí. Al enviar un Estrategias de mensaje argumentación claro de que jurídica la violencia basadas basada en género en el no control, será tolerada por la Corte Penal Internacional, contribuye a control con prevenir estos mayúsculas, crímenes. de En cuanto a la convencionalidad con competencia de mayúsculas, la Corte en cuanto a la materia, investiga en la interpretación de la y ley. eventualmente condena a los individuos que están acusados por estos crímenes internacionales graves como el genocidio, Sí. crimen de guerra, crimen de lesa humanidad y crimen de agresión. En La la Corte interpretación de la Penal ley. Internacional define claramente como crimen de lesa humanidad y de guerra la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otras formas de Argumentación violencia jurídica sexual. mayúscula, Estos argumentación y cuatro jurídica. crímenes internacionales regulados en el Estatuto de Roma constituyen al mismo tiempo graves violaciones de derechos humanos. Basadas en el control de En cuanto a la convencionalidad en la responsabilidad interpretación de la ley. del Estado, la doctora que me antecedió ya había mencionado, en primer lugar, el Estado es el que tiene la responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar estos graves crímenes internacionales. Por ello, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional puede activarse cuando el Estado no está dispuesto a cumplir o no lo puede hacerlo realmente. Es importante determinar Después, la que siguiente Corte transmisión que no vamos a tener, prevalece sobre la justicia nacional, sino la complementa y en ese sentido es un tribunal subsidiaria o podríamos llamar de último momento. Entre los grandes logros de la Corte Penal Internacional tenemos en primer lugar y lo más importante que es la tipificación de los delitos de carácter sexual como crimen de lesa humanidad, que es la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual. La incorporación expresa de la identidad de género, el acceso y la participación de la mujer en los órganos de la Corte debe ser equitativa y en esto es muy importante, porque para la Corte Penal Internacional la participación de la mujer es fundamental, entre otras razones, porque ellas frecuentemente tienen una mayor motivación de su contraparte masculino en asegurar que los crímenes de género, como la violación, por ejemplo, sean investigados y castigados. ¿y cómo quedó la Además, tiene transmisión la protección y interrumpida? participación de las víctimas, normas especiales de procedimiento Y sí, pero ¿cómo y quedó la parte cortada? durante las actuaciones judiciales. Además, la aplicación del principio de la reparación.
incorporación de género como motivo de Por suerte me persecución enganchó en en el el link. Estatuto de Roma constituye un importante paso, pues la comunidad internacional declarará No le puso ni negro, nada. a este tipo de Así nomás. persecución en el futuro. En cuanto a lo que Eso es una actualización de YouTube, porque antes no era así. específicamente acerca de violencia sexual en el marco de los conflictos armados. Y cuando vos creas así, en 30 segundos no recibes señal. La Corte establece con relación al procedimiento que la Junta adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de competencia de la Corte. La Corte ha desarrollado estándares específicos para la investigación y presentación de pruebas en caso de violencia sexual que tenga en cuenta la particularidad. En cuanto a la procedimiento, la Corte establece que en caso de violencia sexual se guiará Mi aclaración, mi la prohibición de discriminación y de utilizar estereotipos. La prohibición de revictimizar, lo que incluiría la obligación de fomentar la temática de género, la necesidad de identificar el contexto en que se produce la violencia sexual, el consentimiento, Plenario de trabajo en grupo, o conducta porque las chicas sale el bus para ir cuando la fuerza, la amenaza, la coacción o el aprovechamiento del entorno positivo haya disminuido su capacidad para dar su consentimiento. El consentimiento del silencio o de la falta de respeto de la víctima. Considerando que la declaración de la víctima es la prueba fundamental del hecho por la característica de este delito. Valorar su testimonio, considerando otros indicios. Pese a la existencia de algunas Yo paseo. ¿Te acuerdas lo que no Gigi dijo? No, ella no mismo la existencia de lesiones visibles para considerar válidos Y bueno, entonces él tiene otra información que yo no tenía. Sumate. a las 10 de la noche. De los estándares reseñados, ¿Cómo le vamos a llamar? que para realizar una adecuada valoración Mire que le pongo por ejemplo de la violencia sexual, con tu es sello. razonable poder discriminación por motivo de género. 8 a 19. Es importante recuperar el estándar de la Corte Penal Internacional como Ese es por los 3 días. la Corte Sí, Interamericana de 8 a Derechos 20 Humanos, 8 a 20. a que los testimonios deben ser valorados contemplando el resto del proceso probatorio sin detenerse en contradicciones irrelevantes. También la Corte Internacional establece algunos estándares muy específicos con relación a la reparación, teniendo en cuenta que para la Corte el concepto de reparación no existe definido. En ese sentido, establece que la reparación ¿Qué podemos hacer ahí? al relativamente pequeño grupo Voy a ir a ver, de víctimas voy a ir a ver. que participan en el juicio Hoy estoy acá en el control, yo me voy. su reparación y tiene algunos estándares específicos con relación. Ahora bien, ¿en qué puede Hay dos contribuir magistradas la que no van a estar mañana y jurisprudencia de quieren la grabar su Corte ponencia en Penal el set. Internacional en la norma interna? Y haciendo un Acá te dejo este enfoque, ahí. pienso que Chequealo. se podría utilizar para lograr unos cambios. Y bueno, plenario de trabajo en grupo no me falta para mí. solo lo hago así, En muchos y países se está tratando de reformar, por ejemplo, la tipificación del delito de violación sexual Vamos a mi cartera. este plenario, ¿verdad? procesamiento. Y de las reglas de Voy a eliminar fuera, ¿verdad? Toda la mañana. a mí me parece que hay tres elementos que no se Lo debe genérico y eso es fácil. una evidencia Porque lo que necesitas dice, descargaste vos. no se debe requerir Metiste bien. Le dicen, la conferencia. Tanto coercitiva, incluyendo violencia, tensión, fuerza y amenaza, no será aceptable utilizar argumentos de consentimiento. Bueno, ya tengo acá mi... También tengo 4 sentencias, la doctora ya habló de los 2. Me parece a mí lo más importante, que es de Naranja, y también lo muy interesante. Pero por el tiempo, creo que No, vaya. Ustedes mañana sí no van a hacerlo, ¿verdad? Yo no voy a enviarlo. Que los perpetradores de crímenes de violencia sexual y de género no permanezcan impunes. Para el experto constituyó
derecho penal internacional, estándares que deben informar de cómo se realizará la valoración probatoria en materia penal en los casos de violencia sexual desde una perspectiva de género, es decir, respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, como surge de los instrumentos internacionales. Y no olvidar que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que el logro de una justicia universal e igualitaria podrá alcanzarse plenamente adhiriendo a la causa global de la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias.